significa ese cambio de versión? Digamos, realmente fue una revisión de contenido y fue más que todo una actualización, ¿sí? Sí, es como generalmente cuando hace los anuncios de las revisiones de sus exámenes, lo hacen entre 3 o 6 meses antes para que realmente cambie el formato del examen o cambien, digamos, las preguntas que no van a salir en el examen, ¿no? El contenido del examen. Entonces, tenemos ya más, si tomamos el tiempo en que sale la versión en el febrero de 2020 y ahorita que va a cambiar en agosto, pues más o menos son 4 años y medio, es una vigencia bastante larga del examen. Entonces, básicamente fue una revisión de algunos conceptos, de algunos temas, y ya fue revisada desde hace ya más de año y medio realmente, sino que hasta este año lanzaron públicamente y oficialmente que sí hay unas modificaciones en el contenido. De, realmente son pocas, y pues estamos ante esa noticia. Eh, mi voz de calma y que no entremos en pánico es que realmente la versión que salió en el 2020 sí fue una versión que cambió toda la estructura del examen, ¿sí? Antes, digamos que si me preguntan a mí, yo acabé de hacer el examen en el 2022, lo presenté y lo pasé. Buenas noches. Y buenas noches. Este, yo tengo conocimiento que el examen antes de esta versión en la que tenemos era mucho más complejo y los temas que cubrían eran bastantes. O sea, preguntaban diferentes tipos de protocolo de enrutamiento, hacían, digamos, tenías que hacer como una especie de laboratorio simulado en el examen. Era mucho más complicado. Ahorita, digamos, en mi percepción y en mi experiencia, el examen es muy teórico, o sea, son básicamente preguntas, es análisis de configuraciones, o sea, te muestran, por ejemplo, un análisis, una tabla de enrutamiento, y es que tú tengas la idea y el concepto claro de cómo leer una tabla de enrutamiento, qué significa, pero no te van a preguntar, como decir, escríbame el comando para configurar una dirección IP. O sea, que te lo sepas de memoria, no, pero sí que tengas nociones y que tengas fundamentos, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, yo considero que esta versión en la que estamos es más realizable y más lograble lograr la certificación. Antes era un poco más complicado y requería casi que 2 años de preparación duraban los cursos que se daban para las versiones anteriores de CCNA, ¿no? Ahorita los cursos o los módulos son solo 3. Se quitó mucho protocolo propietario que maneja Cisco y solamente se dejó, por ejemplo, el OCPF de manera general, que es un protocolo abierto de enrutamiento dinámico, para que uno conozca cómo funciona, cómo se distribuyen las tablas de enrutamiento, y para de contar, no es algo tan complicado. Y digamos que esos protocolos propietarios de Cisco de enrutamiento, por ejemplo, los dejaron para las certificaciones más avanzadas como CCNP, ¿sí? Entonces, bajo ese contexto y bajo el tema de que realmente los cambios que hay en esta versión no han sido tan trascendentales, digamos que los que ya llevan estudiando, los que ya han hecho de pronto los módulos en esta versión que está vigente desde el 2020, eh, pueden perfectamente o presentar antes de que cambie el examen, que va a ser en agosto, o pueden simplemente agregando un par de temas puntuales que agregaron para presentarlo después. Entonces, no hay que alarmarse ni asustarse por este anuncio que se acaba de hacer, ¿sí? Obviamente, Cisco acá en su página web eh, pone este letrero muy grande donde dice, bueno, la versión CCNA, versión 1.0, que es la vigente, va hasta agosto 19, ¿sí? Si usted la programa en agosto 20,
y ya le toca la versión nueva, ¿no? Entonces es muy, hay que ser muy puntuales, muy estrictos con las fechas para hacer este tipo de programación del examen. ¿Sí? Acá les voy a mostrar la página web. Entonces, entonces, la última fecha para presentar es el 19 de agosto del 2024. Estos son los temas. Le dicen a uno si quiere bajar el nuevo temario, ya lo tienen disponible. Aquí está en PDF. ¿Sí? Este que abre acá es y vemos acá, hay que fijarse muy bien. Esta es la versión actual, la versión 1.0. ¿Sí? Me tomé el trabajo de como de revisar ese sílabus o ese contenido y de resaltar los cambios, ¿sí? Entonces, básicamente, yo recuerdo que cuando presenté el CCNA, sí me salieron preguntas de DNA Center. Me salieron como unas 10 preguntas, ¿sí? Entonces, ahora, digamos que está el tema de controlador DNA y Wireless Control Center, y ahora lo dejan en términos generales, que se sepa de controladores. ¿Sí? ¿Qué más se agregó? ¿Qué se cambió? Acá dice reconocer y saber las capacidades de administración y mantenimiento de mecanismos como Ansible, Puppet, Chef. Son realmente de temas de automatización que no te piden a ti ser un experto en automatización, en programación, porque Cisco tiene su examen especial para programación que es el DETNET. Entonces, básicamente es que tú sepas que existen esos mecanismos, que existe la automatización y que existe una plataforma o que existe un framework que se llama Ansible, que se utiliza para hacer automatización. Pero no te piden que seas experto ni que vayas a hacer un desarrollo, un programa de automatización en Cisco en el CCNA. No te van a llegar a preguntar al detalle, ¿no? Simplemente que sepas que existe la automatización. Después, el segundo cambio es el tema de saber interpretar los logs de eventos y diferenciar los niveles de severidad. Antes estaba muy general el tema de saber que existían los logs y los niveles, diferentes niveles en esos logs que se leían, ¿no? Después hay un tema de los mecanismos de autenticación y conexión hacia los dispositivos. Eh, entonces, se hace un poco más énfasis en cómo se hace ese tipo de conexión y gestiona los dispositivos. Entonces, sabemos que existe Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, modo consola, TACA, radios y gestión en la nube. Entonces, se amplía un poco más digamos, el abanico por el medio en cual vamos a gestionar los dispositivos. Típicamente, o lo que conocemos o estamos acostumbrados es a configurar un router, un switch Cisco por su puerto de consola, por Telnet, por un programa que llamamos PuTTY, por SSH y para de contar. Eh, no usamos mucho el web browser, que los dispositivos tienen su interfase gráfica. Entonces, esto está encaminado más a que las personas se familiaricen con ya todos estos paneles de control que existen en estas plataformas de automatización o esas plataformas centralizadas como el SDN, entonces donde ya tú puedes manejar todos los dispositivos de la red entrando simplemente a una dirección IP desde un explorador y tienes todo un panel de control. Entonces es como para que las personas empiecen a familiarizarse con esos conceptos y con esas dinámicas que se están utilizando tanto eh,
para los dispositivos de red como para los elementos que están virtualizados o que están en la nube. Es para irse familiarizando con esos temas. Metieron un tema que está muy de moda y que creo que si ustedes no les ha dado curiosidad de aprender y leer, es el momento. Esa es la nueva ola, lo de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces también es que sepa el concepto, qué es inteligencia artificial, qué es la inteligencia generativa y qué es machine learning. O sea, algo muy básico que digamos que uno con Google busca qué es inteligencia artificial y te salen varias páginas donde te dan el concepto de qué es y qué es machine learning. Simplemente como algo muy básico. Mecanismos también de programabilidad de los dispositivos como REPS, API. Simplemente acá dice, describe las características, o sea, que tú sepas qué características tienen estos mecanismos de conexión, de autenticación. Lo mismo, pensando en automatización sin ser muy profundos, sino ser conscientes de que ya exista y que, digamos que ya en un ambiente real, eh, corporativo, empresarial, ya empezamos a ver esas herramientas de conexión a los dispositivos como a las APIs y mecanismos de conexión, que ya no es entrar por la consola, sino simplemente es enviarle un script a un dispositivo y enviarle un parámetro para que el dispositivo cambie un parámetro de configuración de red o cambie un parámetro de su configuración. Entonces se está empezando a meter el tema de lo que también llamamos programabilidad de las redes o redes definidas por software. Ya eso ya tiene varios años, pero ya ya está empezando a permear, ¿sí? Este tipo de cosas. Y Profe, yo también vi esto como en CCNP, en Data Center, con la tecnología ABI, en los switches. ¿Sí los has escuchado? sí, correcto. Digamos que ya ahorita Cisco todo lo está manejando a través de sus consolas de administración. Y ya ahorita, digamos que los que trabajan con operadores, eh, si ustedes ya están empezando a ver SD-WAN, ¿sí? Ya están empezando a ver los fabricantes que hay. Cisco tiene su SD-WAN. De hecho, Cisco compró una compañía que se llamaba Bigtel en ese momento, Meraki. Compró varias compañías pequeñas que lanzaron, que empezaron con ese producto de SD-WAN. Las absorbió para absorber, uno, ese mercado que empezó nuevo, y segundo, para absorber la tecnología y ese conocimiento. Digamos que creo que Victela eh, era de la India. Entonces, en los primeros seminarios que hacía Cisco sobre SD-WAN, los que hablaban, los expertos eran de la India, ¿sí? Y ahorita digamos, al absorber estas compañías, pues ya el conocimiento lo interioriza este fabricante Cisco y ya le pone su marca, ¿no? Su branding de Cisco, pero pues obviamente toma algunos años en cambiar esas marcas. Hay otros igual muy conocidos, está Versa, está, bueno, Tela era otro, habían unas de Nokia, hay varios en el mercado de SD-WAN, Silver Peak, y el concepto se basan en esto, se basan en protocolos de automatización, se basan en APIs, se basan en protocolos de REST y hacer todo a través de script de configuración. Entonces, digamos que ya podríamos hacer una sesión aclarando el tema de SD-WAN. De hecho, creo que también en el canal de YouTube tengo alguna charla que en algún momento di de SD-WAN, donde todo eso lo vemos y es necesario conocerlo, ¿sí? Porque es ya el futuro inmediato. O sea, ya vamos a dejar de ser esos ingenieros que configuran un router, un switch por SSH o por consola o por línea de comandos y ya nos toca ir un poco a un siguiente nivel que es saber hacer un script básico y
y enviar esos scripts a través de la red para ya no configurar un solo equipo, sino configurar todos los equipos de la red. Entonces, eso es lo que me permite hacer SD-WAN. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se llegó a ese nivel? Pues eh, con estos protocolos de automatización, con los controladores de SD-WAN y cambiar la arquitectura, ¿no? O sea, digamos que la arquitectura tradicional de un router, como, como lo veníamos manejando, era que el router tiene su panel de su CPU o su control dentro del mismo. Esa CPU o esa controladora maneja los protocolos de enrutamiento, eh, también se encarga de la gestión del dispositivo y finalmente hay una capa de reenvío de paquetes que son los puertos y son las tarjetas físicas que hacen ese reenvío rápido de paquetes. Entonces lo que hizo SD-WAN fue separar esos planos, digamos que sacarle como esa inteligencia al dispositivo y llevarla a la nube, dejar el dispositivo para lo que es muy bueno, que es a nivel de hardware, velocidad de paquetes y transmisión de sus interfaces lo conserva, y simplemente empezar a programar los dispositivos desde un controlador centralizado. Entonces ya dejan de ser, digamos, de cierta manera tan inteligentes los dispositivos, se vuelven más de fuerza bruta, más de músculo de reenvío de paquetes y todo lo que es la gestión, la administración, el entendimiento de los protocolos se hace desde ese controlador centralizado. Ese es más o menos en términos generales, así es como la filosofía o como opera SD-WAN, ¿no? Ahora, acá en CCNA vamos a ver, digamos, todavía la arquitectura tradicional. Vamos a ver la arquitectura que tenemos el router, que el router lo gestionamos a través de un puerto consola, que el dispositivo tiene la capacidad para hablarse con los demás dispositivos eh, individualmente y prácticamente la configuración es dispositivo por dispositivo, uno a uno, ¿sí? Todavía no estamos en el mundo de la SD-WAN, pero la idea de Cisco es que en algún momento ya todos tengamos, digamos, como esos conceptos también. Por qué es necesario tener estos conceptos que vemos en el CNA? Ah, porque primero que todo los protocolos de enrutamiento eh, son los mismos, ¿sí? O sea, sea un SD-WAN o sea un router físico, eh, utilizan el mismo protocolo para reenviar los paquetes, utilizan los mismos protocolos de gestión. La diferencia es la administración del dispositivo, ¿no? Pero la base del fundamento es la misma, ¿sí? Que básicamente son los protocolos de enrutamiento. Entonces, así sea uno un ingeniero experto en desarrollo en automatización, tiene que tener muy claro los conceptos de los protocolos de enrutamiento, tiene que tener claro o saberse como saber el ABC, las direcciones IP, tanto en IP versión 4 y en IP versión 6. Hay que entender muy bien, diferenciar muy bien en direccionamiento IP estático, dinámico, enrutamiento dinámico, estático. Eso son la base, es como decir, saber sumar, multiplicar y dividir, ¿no? Eso es lo básico que tenemos que saber y es el fundamento. Ya que usted ya después haga un posgrado y entonces sepa hacer integrales y demás, eh, ese es otro nivel. Entonces, por eso se me hace necesario conocer o hacer este curso de CCNA, porque es como decir, estoy sabiendo la base, ya que después me quiera especializar en, en automatización o que me quiera ir eh, por routing and switching o me quiera ir por seguridad o me quiera ir por otro campo, está la base. Entonces, por eso es tan popular y tan difundido la currícula de CCNA, ¿sí? Pero obviamente ellos son conscientes de todos estos cambios que se vienen presentando en los últimos años
y van agregando esos temas nuevos para que no nos quedemos solamente con lo básico, sino sepamos qué es lo que viene, ¿no? ¿Sí?